Otro ejercicio del cono de revolución. Como siempre, leemos bien el enunciado varias veces para saber qué es lo que nos dan y qué es lo que nos piden. De un cono recto de revolución de eje vertical se conoce el punto O, centro de la base, siendo A un punto del perímetro de la misma. Se pide representar el cono, sabiendo que el plano definido por los puntos A, B y C corta a este según un arco de parábola. B. Dibujar la parábola sección. Como se deduce del enunciado, nos dan el centro y un punto de la base. Vamos a ver cuáles son los datos gráficos para poder representar este cono. Entonces, como digo, nos dan el punto centro de la base y un punto de la base del perímetro de la base, con lo cual nos están dando el radio de la base en verdadera magnitud, OA, que son puntos que se encuentran situados en el plano horizontal de proyección. Con ese radio OA podemos dibujar la circunferencia base. Y ahora, a partir de ahí, sabiendo que el plano que le produce una sección parabólica al cono es un plano que corta a todas las generatrices menos a una, podemos relacionarlo tridimensionalmente según que vemos un cono de revolución definido por sus generatrices, dos generatrices importantes, y vemos el plano sección. Ese plano, si lo vemos proyectante, observamos que el plano es paralelo a una generatriz, esa generatriz que estamos viendo. Si el plano es paralelo a las generatrices, se produce una sección parabólica, como decíamos. Y aquí tenemos que tener en cuenta datos importantes, que el vértice de la parábola, ese que estoy señalando ahí, se encuentra en la intersección del plano con la generatriz opuesta a la que es paralela. Esas generatrices son paralelas. Si son paralelas, siempre en los cambios de plano es donde vamos a ver la sección. Siempre en los cambios de plano vemos cómo el plano va a cortarle. Y observamos que en el cambio de plano esa generatriz es paralela al plano. Si es paralela al plano, parábola. Y el vértice de la parábola, como acabo de decir, se encuentra en la generatriz opuesta a la que es paralela. Ese siempre es el vértice de la parábola. Y además, ¿qué datos tenemos más? Que la base, ese plano corta la base en dos puntos 1 y 2. Adelanto además que si necesitamos, además del 1 y 2 y el Z, obtener algunos puntos más para dibujar la parábola, pues nos podemos inventar generatrices cualesquiera, como la que voy a señalar ahí, una generatriz cualquiera que pasa por aquí, por ejemplo por ese punto de la base. Esa generatriz será cortada por el plano en ese punto que señalo ahí, ¿vale? Y así sucesivamente. Lo que pasa es que estas generatrices auxiliares para dibujar la parábola pues son generatrices importantes, como puedan ser la de los contornos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, repitiendo el proceso, parábola es paralelo a todas las generatrices menos a una. Parábola, el plano corta a todas las generatrices menos a una. Eso implica que el plano es paralelo a una generatriz. Por lo tanto, volviendo al sistema diédrico, se trata el caso inverso, se trata de dibujar el cono a partir del plano sección parabólica. Si nos fijamos aquí, tenemos tres puntos A y C. Vamos a ponernos las cosas fáciles en esta representación diédrica y vamos a hacer que el plano quede de canto. El triángulo definido por los puntos A, B y C quede de canto significa que podremos dibujar la generatriz paralela a ese plano para que le produzca parábola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos una recta horizontal de ese plano ABC, que es la propia recta AB, y hacemos un cambio de plano para que ese plano quede de canto. Fijémonos en que esta recta es horizontal, que la nueva línea de tierra es perpendicular a esa recta horizontal definida por A y B, y se trata de que ya el plano puede ser de canto. Puede ser de canto porque ya tiene la traza horizontal perpendicular a la línea de tierra, pero ahora necesitamos llevar a esta proyección pues todo lo que tenemos ahí, el vértice C, la base, etcétera, etcétera. Y siguiendo con los pasos, pues llevamos el punto C con su cota, la cota que tiene ahí,
es la que le damos ahí. Ya el plano P es de canto. Entonces ahora se trata de averiguar, fijémonos aquí que el segmento AB, que es horizontal, ahí queda de punta, lógicamente para que el plano quede de canto. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pues dibujamos la base, que es lo único que tenemos, que pasa por A, su centro tal, y ahí en el cambio de plano sabemos que porque como es un cono de revolución, el vértice tiene que estar en la perpendicular trazada por el centro de la base. Hemos llevado aquí la base y hemos dibujado la perpendicular directamente. Ahí tiene que estar el vértice del cono de revolución. Y si nos fijamos aquí en el cambio de plano, tiene generatrices importantes. Fijaos que hemos cogido ese punto y ese otro para poder dibujar las generatrices aquí en el contorno vertical. Esas generatrices. Para lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Esas generatrices que van a pasar por ese punto, que es ese en proyección vertical en el cambio de plano, y ese otro punto. Estamos viendo ahí en el cambio de plano, veremos el cono, generatrices del contorno del cono. Y para localizar el vértice, como hemos dicho, el plano es un plano que le corta según parábola, pues tendremos que dibujar por el vértice ese que tenemos ahí a la derecha, que es el vértice más a la derecha del cono en el cambio de plano, una recta paralela al plano P. Ese plano P es el plano que no corta esta generatriz. El plano corta toda la generatriz menos a una. Pues ese plano, al prolongarlo, corta a la perpendicular trazada por O en ese punto que es el vértice de la parábola. Mírala, generatriz frontal. Por eso podemos dibujar la paralela ahí, paralela al plano de canto. ¿Vale? Y luego la simétrica, para dibujar la otra generatriz, pues la vemos ahí, generatriz también, que queda frontal, y ahí vemos el cono en el cambio de plano, con lo cual ya tenemos el cono. Vértice de la parábola del cono ahí, aquí se encontrará la parábola, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos decir de aquí? Que podemos dibujar ya pues casi la parábola. Fijaos que ese plano que vemos ahí, que me voy a acercar un poquito para verlo, ese plano P corta la generatriz opuesta a la que es paralela. Esta es la generatriz opuesta. Ahí veríamos el ángulo cónico en verdadera magnitud, porque estas dos generatrices son opuestas. Contienen a un plano que pasa por el eje del cono, y digo que ese plano P corta directamente a la parábola en su vértice, que es la generatriz opuesta, ahí, y cortará la base. Siempre las parábolas cortan a la base, con lo cual ya tendremos 3 puntos. Generatriz opuesta a la que es paralela, vértice en la parábola. Y 2 puntos de la base. Eso es lo que vamos a señalar. Hay puntos como el 1, vértice en la parábola, 2 y 3 que coinciden con esta recta de punta en este caso que estará ahí situada. Entonces podemos señalar y decir, pues venga, ya tengo la sección directamente ahí, va de aquí a aquí. Esa es la sección. Proyección horizontal. La proyección horizontal pues obtendríamos puntos, como hemos dicho, vértice de la parábola al 1, míralo ahí, el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 2 y el 3. Vértice de la parábola, generatriz opuesta a la que es paralela, a esa. En el espacio, corta la base en los puntos 2, de corte con la base, no confundir con el punto B, que es un dato para dibujar la horizontal, el plano A, B y C, que le corta según parábola, pero ese punto D es donde el plano corta a la base, ahí en los puntos 2 y 3 que coincide con el A. Entonces, dicho esto, podríamos dibujar la parábola perfectamente. Mírala, vamos a dibujar la parábola ahí, a ver si la dibujo bien yo. Ahí, esa sería la parábola, mírala. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hemos dicho que además de esos 3 puntos, el 1, el 2 y el 3, pues fijaos lo que estábamos haciendo y adelantando. Digo, ese punto, esta parábola va a ser cortada por las generatrices aquí del cono, las del contorno horizontal. Pues antes de dibujar esta parábola, lo que vamos a hacer es buscar más puntos. Además del 1, el 2 y el 3, me acerco todo lo que pueda para que lo veamos mejor. Aparte del 1, como digo, el 2 y el 3, que aquí están en el plano de canto, por supuesto, pues vamos a tener más generatrices. ¿Cuáles más? Las de los contornos. Por eso siempre decimos, cuando dibujáis el cono, dibujar las generatrices opuestas a las de contornos. Aquí tiene 2, pues ¿cómo serán aquí? Pues serán esas 2. Esas 2 generatrices
¿Van a ser cortadas por la parábola? Pues sí, por la parábola. Pues sí, porque la parábola hemos visto más o menos que hace así. Y va a haber un punto de corte, fíjate. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo contrario que le suelo hacer. Esas dos generatrices voy a dibujarlas ahí, en el cambio de plano, para ver dónde son cortadas por el plano P. Plano parábola. Pues las dibujo en el cambio de plano. Ahí están, ¿la vemos? Esas son las generatrices en el cambio de plano del contorno vertical, ¿eh? Y observo que esa generatriz más a la derecha, que es esa, no es cortada por la parábola. Mira lo que hacía la parábola. Pero la otra, la más a la izquierda, que vendrá por aquí, ahora la dibujaremos, sí es cortada por el plano vertical, por el plano P, en ese punto, que marco ahí, punto 4. 1, 2, 3 y el que acabo de obtener que es el punto 4. Y ese punto 4, ¿dónde está? Ahí, pero en el contorno horizontal tendrá que estar por ahí. Lo marcamos, buscamos su alejamiento hasta que nos dé. Y ya podríamos dibujar de verdad la parábola con más puntos. Y puntos importantes de las generatrices de contorno. ¿Por qué? Porque me van a servir para el estudio de la visibilidad vertical. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cómo dibujo esa generatriz? Pues, ¿cómo dibujo la...? Perdón, antes de seguir, digo, voy a estudiar la visibilidad vertical del cono. Antes de meterme, de empezar a dibujar en la proyección vertical. ¿Y qué veo aquí? Pues veo que todas las generatrices de este cono, las que he marcado, las del contorno vertical en el cambio de plano, las del contorno vertical en la proyección vertical original. Puedo inventarme otras generatrices como esas. Es lo que quiero decir que todas esas, perdón, se me ha escapado, todas esas generatrices son vistas en proyección horizontal. ¿Por qué? Porque el punto V tiene mayor cota que el contorno. Lógicamente el punto V está por encima del pH porque la base está en el pH. Todas las generatrices son vistas, con lo cual puedo marcar la visibilidad del conjunto, del cono y de su sección, toda ella vista. Ahí está. ¿Vale? Porque todas las generatrices que pasan por V, todas son vistas. Hemos dibujado 3 puntos. El 4, el 2 y el 3, además del 1. ¿Vale? Y entonces en proyección vertical, ¿qué es lo que haríamos? Pues dibujar el cono con su cota, la cota del vértice V, pues vendría por ahí. No entra, lo voy a acercar un poquito más. Pues claro, es un dibujo muy extenso y necesito hacer zoom. Quería deciros eso, que la proyección vertical del cono sería esa. Proyección vertical, pues generatriz más a la izquierda, que es esa, y en el cambio de plano hemos dicho que era esa. La otra generatriz más a la derecha, que coincidiría con esa, que sería aquí en el cambio de plano, la que he marcado en rojo última, esa, en el cambio de plano. Y ahora necesito llevar estos puntos, el 2 y el 3, que no tienen cota, estarán en el pH, el punto 1 con su cota, directamente la cota que tenga ahí, o dibujando la generatriz. Yo he llevado cota nada más, el 1 y el 4, aquí, directamente. Y además del 2 y el 3. Ahí está, ¿lo veis? Y he dibujado, mirad, aquí no me acordaba lo que he hecho. He buscado aquí el simétrico, lo voy a hacer. Además es que he visto que tengo aquí el punto 4. El punto 4 no tiene por qué estar en el eje. ¿Cómo lo he subido? Porque previamente he dibujado. Quiero que nos demos cuenta de que también hay, en este ejercicio también, además, que hay simetría, la parábola simétrica con respecto al plano. Puedo dibujar la simetría diciendo que ahí hay simetría. Puedo dibujar aquí las parábolas, es decir, pues venga, digo la parábola, la banderola para indicar que hay ahí simetría. Esa línea es simetría. Ese concepto es que hay simetría con respecto a ese plano. En proyección horizontal es un plano vertical, que es el que vemos ahí, el del contorno vertical. Pues digo que además de ese punto 4 puedo obtener los simétricos. ¿Qué hago para obtener el simétrico del 4? Pues ir por aquí perpendicular, trazo la perpendicular y llevo esta misma magnitud a partir del punto 4, a partir de esa perpendicular, claro, y obtener el simétrico del punto 4. Y hago nada más que esto, que es lo que he hecho en proyección vertical. Luego elimino lo que me ha servido como construcción y también puedo hacer los simétricos de este y de cualquiera, ¿vale? Pero necesito puntos importantes, Dibujar generatrices. Por ejemplo, dibujaría una generatriz por aquí. ¿Qué proyección vertical tiene como corta? ¿Qué punto me da? Y luego buscar su simétrico.
qué es lo que ha ocurrido ahí cuando he dibujado la proyección vertical de esos puntos. Del punto 4, que ya lo tenía arriba, y ya puedo dibujar la parábola perfectamente, ¿vale? Mírala. Y luego visibilidad. La puedo dibujar 2, 4, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 3, y veo que toca a esa generatriz más a la izquierda. Lo que esté delante de estas generatrices verticales, lo que tenga mayor alejamiento que estas generatrices verticales, veré. O sea que voy a ver 2, 4, 1, 4 y el punto 3 no lo veo. Por eso son tan importantes las generatrices del contorno vertical. Y si lo hago, pues diré, ahí está. Mírala, aquí, mira, me ha adelantado. He dibujado generatrices otras para ver más puntos, no me acordaba. He dibujado más generatrices, como decía, pues mira, estas que aquí son coincidentes con el eje. Y mira dónde cortan, ahí. Subo la proyección vertical y mira, dibujo las generatrices con sus cotas. ¿Veis? Esas generatrices que también hay simetría aquí. No, aquí no hay simetría, aquí sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo más puntos para dibujar la parábola aquí, que tenía pocos puntos quizás. Quizás no, que me ha ayudado, además de los puntos, el 2, aquí no sé cómo va, la mano alzada puede fallar. Entonces, ¿qué digo? Por dibujo generatrices, como ya os decía previamente, dibujo hay 2 generatrices, su proyección vertical y donde corta ahí en los puntos 5 y 6, que son aquí simétricos, 5 y 6. Y ya puedo dibujar la parábola con mayor precisión, mírala. Con esa precisión ya la dibujo mucho mejor, ¿a que sí? Y bueno, en cuanto hablaba de la visibilidad, lo que estaba detrás de estas generatrices, lo que tiene mayor alejamiento, que son los puntos 2, 5, 4, 1, 4, 2, 5, 4, 1, 4, que es el límite, ese es el límite de la generatriz más a la izquierda, pues será visto, que lo voy a ver aquí, ¿vale? Y ese es el punto que veo, ahí, visibilidad vertical. Quiero indicar aquí que en el punto 1, el vértice, que es el vértice de la parábola, el punto 1, la tangente de la parábola es horizontal. Ahí vamos a ver la tangente de la parábola en el punto 1. Me acerco un poco más, esa es la tangente en el punto 1. ¿Vale? Y en proyección horizontal igual. Igual no, en la tangente paralela a la traza horizontal del plano que le produce la sección parabólica. Sería esa parábola. Ahí la vemos, la tangente en el punto 1. Visto tridimensionalmente, pues ahí es donde quiero indicarlo. En el vértice de la parábola, la tangente es una recta paralela a la traza horizontal del plano. Que vemos ahí, traza horizontal del plano. Y la tangente sería por ahí paralela a la traza horizontal del plano. Que acabo de dibujar ahí, paralela, ¿eh? Entonces, pues en proyecciones diédricas, cuando estamos en diédrico, pues ahí las tangentes, además de los puntos 1, 2, 3 y 4, para no confundirnos, si trazamos la tangente por el vértice de la parábola, recta horizontal y recta paralela a la traza horizontal del plano P, pues nos sirve pues para dibujar mejor, con mayor precisión, la parábola. Bueno, pues dicho esto, quiero indicar un asunto que cuando nos daban el enunciado, nos decían que representar el cono sabiendo que el plano definido por los puntos ABC corta este cuerpo según un arco de parábola. Y dibujar la parábola, pero hablo ahí del plano ABC. Es el plano que pasa por los puntos ABC. Eso indica, no es lo mismo que decir, lo hemos hecho bien aquí, hemos dicho que el plano definido por esos 3 puntos ABC lo cortas una parábola, hemos dicho. Pero si nos hubieran dicho obtener la intersección no del plano que pasa por ABC, sino del triángulo ABC, pues tendríamos que indicarlo de otra manera, viendo aquí que debemos indicar el triángulo ABC. El triángulo ABC, a ver si lo pongo para que se vea todo bien, es el triángulo ABC, ahí está. Vemos el triángulo ABC, tendríamos que representar el triángulo ABC. Lógicamente, el estudio de la visibilidad y de la intersección, pues estamos entendiendo ya que, por ejemplo, si es el triángulo, ahora lo veremos de otra manera, ahí dibujaríamos la parte, dibujaríamos
entenderíamos que esta parte de la parábola que estoy indicando, me acerco un poquito más, esa parte de la parábola no existiría porque no hay triángulo. No hablamos de la intersección del plano que pasa por ABC, sino del triángulo ABC. Entonces, eso significaría que esa parte de la parábola no existiría, ese que estoy marcando ahí. No existiría ese arco de parábola, lógicamente, solo serviría arco de parábola la parte interior al triángulo, punto A, y parte del lado BC, y este otro arquito del triángulo también, de arco de parábola, que está dentro del triángulo ABC, punto 2, y ese punto también del lado BC. Dicho eso, lo que quería decir es que sería otra representación y otra visibilidad. Y veríamos que la parte del triángulo sería esa. Fijaos lo que estoy hablando. Que fíjate que estos puntos importantes del triángulo BC son puntos que acabo de señalar. Ese punto es la intersección de uno de los lados del triángulo con ese cono. En proyección vertical, esos puntos importantes de entrada y de salida del lado BC los tendría que calcular ahí, B y C. Un punto de intersección y otro punto de intersección que está interiormente, y tendría que estudiar la visibilidad de ese conjunto ahí, ¿vale? O sea que tener en cuenta que cuando hagamos ejercicio no es lo mismo decir obtener la intersección de un plano de un cono por un plano que pasa por 3 puntos que hallar la intersección del cono por el triángulo ABC. Al efecto de visibilidad, pues ya no el arco de parábola no sería el entero, sino la parte correspondiente dentro del triángulo que nos pidieran, ¿vale? Esto visto tridimensionalmente veríamos mucho mejor cómo el cono corta al triángulo o el triángulo pincha en el cono. Ahí observamos que el lado horizontal entra en el triángulo en un punto y sale por el otro, creo que eran los puntos 2 y 3 de la sección parabólica que le produce el plano, pero al final vemos cómo pincha el lado del triángulo BC, corta al cono. Fijaos que parte de la parábola, este arco de parábola, no existe porque no hay más del triángulo, no es el plano, ¿no? Viéndolo verticalmente, pues obtendríamos la proyección vertical por la que hemos estudiado, fijándonos claramente que si nos movemos por ahí, el punto de intersección está por detrás de los contornos, está por detrás de los contornos. Y si vemos horizontalmente, pues veríamos todos los arcos de la parábola, sección. Claro, porque todas las generatrices, como hemos dicho durante la ejecución del ejercicio, todos son vistos. Luego, este arco de parábola visto y este también. Los dos son vistos, ¿vale?